y de repente se le abrió una puerta a los medios de comunicación de la mano del fútbol, algo que jamás imaginó. La leyenda del periodismo Javier Giraldo Neira lo invitó a que formara parte de un grupo de periodistas aficionados a jugar fútbol. A los 2 meses me llamó mi hermano y me dijo, lo va a llamar Javier Giraldo Neira, por favor. Es que como que me digan hoy que me va a llamar Messi. Ve, Messi te necesita. Cuando él estaba estudiando administración, iba al estadio. Entonces se comunicaba con los amigos que hablaban de fútbol y de fútbol y de fútbol. Y entonces tenía amigos que lo saludaban del periodismo. Y entonces, si él se ponía a hablar con los compañeros o amigos que él tenía en el periodismo, pues lógicamente que yo me imagino que ahí es donde Esteban, él empieza a crecer y a crecer con eso. Él jugó bien al fútbol, entre otras cosas. Lo hizo como volante ofensivo y era un hombre que pisaba el área del adversario, metía la pelota, era un hombre con unas características especiales. Después se metió a la universidad, él es administrador de empresas y obviamente compaginaba el estudio con el comentario deportivo. Ella trabaja en la radio. Entonces lo invité a participar en ese partido como refuerzo futbolístico para el equipo de los periodistas. Y ahí él llegó y se hizo conocer de todos lo recibieron muy bien, todos lo acogieron, se fue metiendo, se fue vinculando mucho a Javier Giraldo, que de todas maneras es el periodista insignia que había en Manizales, y muy rápidamente estaba trabajando en La Patria. Nosotros hacíamos parte como de una camada que surgió, porque lo primero que tenemos que admitir era que el periodista deportivo no tenía estatus. Cuando ya empieza a verse a Javier Giraldo Neira, primero a escucharse, pero después en la calle y en el estadio identificarse, todos queríamos ser como Javier Giraldo Neira. Según recuerdo las historias que contaba mi papá, él jugaba muy bien fútbol y él lo querían en el equipo de los periodistas, creo que era más o menos así, entonces por eso fue que lo fueron metiendo ahí. Y me dijo, venga, lo traigo a trabajar en La Patria y trabajé gratis 2 años. Yo fui pasante gratuito 2 años, no me pagaban ni el pasaje. Pero se me despertó una fiebre por el periodismo, además porque yo conocía de primera mano las noticias del 11. Y cuando yo regresaba al barrio, un pelado, yo era el personaje y les contaba a todos los carniceros, zapateros, talabarteros. El día que salió el primer artículo mío firmado, me enloquecí. Empecé a asumir un papel como el de Javier Giraldo, muy crítico, en ocasiones destructivo, y eso hizo daño, hacía daño. Pero me fue bien. Es una forma de ver la vida, el de los periodistas deportivos y los comentaristas deportivos. No hay domingos, y ellos todo lo aprendieron con el maestro Javier Giraldo. Yo siempre he contado que vamos a una Copa América, un Mundial, y el primero que baja al lobby del hotel para arrancar el estadio es Javier Hernández, que puede ser el último en llegar. Es el primero que está. Lo mismo era Esteban trabajó con nosotros en Krypton también, y era el que llega, edita los goles, está pendiente, estudia el fútbol, estudia lo que está pasando, y esa es la principal enseñanza de todo ese grupo, y discípulos y contertulios de esa época de periodismo deportivo. O sea que Esteban ha sido una persona muy preparada, una persona capacitada para comentar, para hablar. Entonces yo creo que hay que valorarle mucho eso a Esteban y uno lo admira porque personas y así ya no volvieron a salir y Dios quiera que siga Esteban como es en estos momentos. También tuve la fortuna de que me entrevistara. Muy bien, gracias a Dios. Sabemos el recorrido que tiene, la persona, el periodista que es, muy reconocido por sus logros, por las cosas que hace muy bien. Y eso lo ha ratificado, lo ha caracterizado a nivel nacional e internacionalmente el nombre que tiene en este momento, porque hace las cosas bien y uno cuando hace las cosas bien, pues Dios lo recompensa a uno. Su entrada a la radio fue también repentina. El gran narrador Jorge Eliezer Campuzano fue su motor de arranque. Y yo iba a llevarle los papeles y de pronto me dijo, usted va a ser mi comentarista. Y yo pensé que era broma. Y ahora el comentarista del futuro, Esteban Jaramillo, y me dio ese micrófono. Típico de todos nosotros, cuando empezamos, no empecé así. Hice la transmisión. Creo que por un lado de la feria de Manizales se acercó al sitio donde estábamos trabajando con Javier y ahí se le dio por primera vez la posibilidad seguramente de dirigirse
al público que nos acompañaba en este momento. Y ahí comenzó una carrera llena de grandes aventuras, espectaculares logros y muchos sinsabores. Las anécdotas sobran en su vida. Una persona que en Colombia yo creo que es uno de los que ha estado siempre presente y el fútbol colombiano también se le debe muchas cosas a Esteban Jaramillo. Yo escucho acá que se dice mucho que Belisario Betancur y honro su memoria. Perdió el Mundial de Colombia, él no lo perdió. Porque yo fui con todos los periodistas activos en la época a una reunión en el Banco de Colombia. Colombia no tenía con qué hacer el Mundial. ¿Cómo lo recibimos nosotros los deportivos? Como una cachetada. Es que este es un país donde infortunadamente y en los últimos tiempos ni siquiera pudimos hacer una Copa América por el tema de la pandemia. Y resulta que otros países con la misma pandemia sí lo pudieron realizar. Se volvió a repetir la misma historia con las mismas disculpas. Y el presidente del Banco de Colombia era Jaime Miquelsen Uribe, que luego se vio involucrado en autopréstamos y problemas de esos que no me importa recordar. Él huyó a Panamá. Cuando detuvieron al doctor Miquelsen Uribe no había respaldo económico, financiero para el Mundial y Colombia tuvo que renunciar. El que renunció fue el presidente, don Alfonso Senior. Pero no es verdad que el gobierno colombiano fue el que renunció porque el dinero lo iban a destinar para hospitales, escuelas y carreteras. No fue. Y el Mundial se lo dieron a México y el doctor Azcárraga, el dueño de Televisa, fue el que hizo el Mundial y fue un Mundial hecho por particulares. Pero ese no fue el único dolor que le generó su carrera. Jaramillo fue privado de su libertad y eso le cambió la vida, afectó su nombre y hasta tuvo que replantear muchos aspectos de su existir. Pero es duro para mí, pero le lo va a contestar. Me parece que no, acá se le muestra alegría a la gente y es espontáneo frente al micrófono. Continuamos en Se dice de mí con la vida del prestigioso periodista deportivo Esteban Jaramillo, quien hoy le está contando la verdad de su vida a Colombia, un existir lleno de grandes e inolvidables vivencias. Yo entrevisté a Maradona en Bogotá y me hicieron la gestión. Y bajó a las 7, lo esperé 4 horas. Y por abajo el man... con desprecio, ¿quién es el colombiano que me necesita? Y yo he admirado ese man toda la vida, lo he admirado como futbolista. A ver, rápido, 3 preguntas. Y le hice las 3 preguntas y lo enganché y lo tuve 1 hora larga. Esa noche Maradona los reunió a todos y se lo llevó para un prostíbulo que porque acá muy feliz por la entrevista que yo le había hecho y eso es increíble. Difícilmente un invitado se le escapaba o se le aburría. Porque primero él, antes de salir al aire, preparaba la entrevista, le gustaba llegar más temprano, conversar con el invitado y cuando haces ese ambiente, ese preliminar, calentas al protagonista de la entrevista y ya todo fluye por naturalidad. Cuando fui, el camarógrafo que cogía a Maradona lo cogió medio borroso y el audio en segundo plano y la entrevista se perdió. Sí, le dolió muchísimo perder esa entrevista, mucho la recuerda, cada año la recuerda por lo que significaba Maradona en ese momento, que era el mejor jugador del mundo. Hombre, la radio puede aportar mucho, pero también se le solicita a la gente que cree que la radio es responsable que no piense así. Si hay algo que lo caracteriza es su buen olfato periodístico. Jaramillo no olvida lo que ocurrió mientras narraba un partido entre Cali y Millonarios. Estaba en la transmisión del partido, comentando en el intermedio, cuando el operador del Cerro de Manjui, acá arriba donde nosotros estamos, el operador me dijo, Esteban, está lloviendo a cántaros. Estoy sintiendo unos temblores constantes. No sé, hay unos ruidos ensordecedores. ¿Será que este volcán va a explotar? Y cuando yo iba a despedir el noticiero, yo puse cara de acontecimiento. Pido mucha calma y mucha serenidad. He recibido esta información, pero traté de ser lo más breve posible. Y me dicen que existe el riesgo de que hoy explote el volcán del Ruiz. Al rato me llama Pastrana, ¿a usted quién le dijo eso? Y no, doctor, no pregunte quién me dijo. ¿Ocurrió o no ocurrió? Dijo, ocurrió.
Entonces hágame un favor, dígame por dónde envío 3 carros ya para Manizales. Le dije por Honda, por Pereira y creo que le dije por Cambao, porque era carretera de trocha. Y envió los carros, el carro que llegó a Honda y se quedó, que fueron los camarógrafos que agarraron lo de Omaira al principio, lo de la Chico Mayra. El camarógrafo que venía por Pereira se quedó en Chinchiná, pero se había caído el puente y el otro llegó también. Y él se la jugó. Yo creo que el periodista es periodista y tiene ese olfato, como tú dices. Él se la jugó y tenía una muy buena relación con su jefe de ese momento, que era Andrés Pastrana.